Tal y como nos había prometido, Ricardo Hausmann nos ofrece otra segunda conversación. Ricardo Hausmann, conocido internacionalmente, uno de los venezolanos más respetados fuera de nuestro país y dentro también por la gente que no necesariamente tiene pasiones políticas. Es director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard y también catedrático de esa universidad. Íbamos a hablar la última vez, ofrecimos que nos ibas a hablar de esto que la enorme mayoría de la gente llama pandemia, pero que hay gente que considera que no existe pandemia, que no entiendo por qué piensa que no hay pandemia. Vamos a bienvenido y queremos escucharlo. ¿Y cómo va a cambiar el mundo a raíz, o cómo está cambiando el mundo, la economía a raíz de esta pandemia? Bueno, mira, la verdad, un gusto volver a estar contigo, un gusto poder volver a conversar de temas importantes para Venezuela y el mundo. En este caso vamos a hablar del tema del coronavirus. Nosotros en Venezuela tenemos una cierta idea de cómo son las enfermedades infecciosas. Gente de tu edad y la mía nos dio lechina, paperas y sarampión. A nuestros hijos no le dio ni lechina, ni paperas, ni sarampión porque los inyectamos contra esas cosas, pero desarrollaron una vacuna. Pero nosotros, a nuestra generación no le dio viruela. Pero a la generación anterior sí le dio viruela y había mucha gente con las marcas de viruela en la cara, etcétera, pero ya a nuestra generación no le dio porque desarrollaron una vacuna. El sarampión, de hecho, fue probablemente una de las principales causas de la muerte masiva de la población indígena cuando llegó Cristóbal Colón. Entonces, esto que nos está ocurriendo es una enfermedad como esas. Y no tanto como el dengue, la chikungunya, Zika, que son enfermedades transmitidas por insectos. Esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona y se transmite por vías respiratorias. Entonces no es como el SIDA, que se transmite a través de relaciones sexuales. Entonces, con no tener relaciones sexuales no te contagias, pero estas que se transmiten a través del sistema respiratorio, pues se transmite estando cerca de otra gente. Y desafortunadamente es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad que todavía desconocemos cuál es la tasa de mortalidad de esta enfermedad y cómo varía de país en país y de contexto en contexto, pero es probablemente 10 veces más grande que la de la gripe, de la influenza. Entonces, ha generado obviamente un impacto social que no hemos visto con otras enfermedades. Es parecida a lo que hubiese sido el sarampión en una población que no tiene inmunidad. Como cuando llegaron Cristóbal Colón y compañía de América. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Esta enfermedad, este virus solamente puede vivir en seres humanos. Puede vivir por muy poquitas horas en superficies y demás, pero para él vivir y reproducirse, tiene que ser en seres humanos. Y la forma como ocurre con estas enfermedades es que necesitan seres humanos para metérseles, reproducirse, estornudar, toser, etcétera, mandarlo y que aparezcan otros seres humanos. Y este virus tiene el problema de que, el ser humano va a estar reaccionando al virus y en 2-3 semanas los anticuerpos van a matar al virus. Entonces no se puede quedar en la misma persona mucho tiempo porque lo van a matar. El cuerpo lo va a matar a menos que él mate al cuerpo. Pero si mata al cuerpo, entonces tampoco tiene dónde vivir porque ya se murió la persona, entonces no tiene dónde vivir. Entonces, para que él viva, él tiene que estar pasando de persona a persona y tiene que encontrar personas sin anticuerpos. Porque si llega una persona con anticuerpos, tampoco va a vivir ahí.
Entonces, la pregunta, para ganarle la guerra a este virus, tenemos que hacerle muy difícil el moverse de persona a persona. Y eso se está tratando de hacer con cuarentenas, distanciamiento social, etc. Y la segunda forma de hacer que él no tenga cómo sobrevivir es que haya más gente inmune. Porque si hay gente inmune, él salta de esa persona, pero no puede sobrevivir ahí tampoco. Entonces, en los modelos matemáticos de cómo funciona esto, hay una variable fundamental, que es que cuántas personas son infectadas por cada persona infectada. O sea, si yo me infecto, ¿a quién más voy yo a infectar? Eso es lo que llaman el factor R. Ese factor R, si es mayor que 1, quiere decir, suponte que es 3. Entonces, una persona infecta a 3. 3 personas infectan a 9. 9 personas infectan a 27. 27 personas infectan a 81. Y eso crece exponencialmente. El estimado del factor R antes de estas medidas de distanciamiento social estaba entre 3 y 5. ¿Okay? Eso puede querer decir que en promedio, o sea, una persona infecta a 3 o a 5, pero claro, si una persona va a un funeral y abraza a 150 personas, pues de ahí de pronto van a salir 50 personas infectadas y el R no va a ser ni 3 ni 5, sino 50, ¿no? Pero el asunto matemático es que si este R es mayor que 1, pues el virus crece exponencialmente. Y va infectando gente hasta el punto que ya hay tanta gente que ya tuvo la enfermedad y que ya desarrolló anticuerpos, que cada vez que el virus trata de saltar a una persona, esa persona no le sirve porque ya esa persona tiene inmunidad, ya tiene los anticuerpos, porque fue infectada. Entonces, esta enfermedad solamente se va a detener cuando probablemente más del 85% de la gente tenga inmunidad. ¿Okay? Y eso nos va a permitir regresar a la normalidad. ¿Qué significa regresar a la normalidad? Bueno, que tú vas a salir a un bar, echarte palos con los amigos, te vas a montar en un avión y te va a tocar el asiento del medio con 2 personas al lado y no te va a importar. O vas a una fiesta y vas a bailar y demás. Bueno, esa normalidad, ese mundo prehistórico del mes de febrero de este año, va a regresar cuando el virus haya desaparecido, y el virus va a desaparecer cuando más del 85% de la gente tenga inmunidad. Y hay 2 formas de desarrollar inmunidad. Una es infectándose y otra es vacunándose. La vacuna no existe. Se está trabajando muy rápidamente en la vacuna, pero la vacuna no existe hoy. Hay esperanza que de pronto hacia final de año exista. O sea, las vacunas existen, no sabemos si funcionan. Entonces estamos en el proceso de testear si funcionan o no funcionan, pero hay como 15 vacunas que se están testeando en este momento. Entonces, una estrategia posible es, bueno, aguantarnos ahí, tú sabes, retenidos, medio en cuarentena, con mucho distanciamiento social, sin viajes al exterior, sin restaurantes, etcétera, hasta la vacuna. Y la otra es, bueno, que nos dé a todo el mundo, y entonces ya todo el mundo la tuvo y pues ya somos todos inmunes, o muertos o inmunes, porque ya el virus pasó por todos y entonces no encuentran una persona donde vivir, porque cada vez que salta una persona, esa persona ya es inmune. Entonces, ese es un número que quiero que tengamos en la cabeza. 85% más o menos de la gente tiene que ser inmune. Entre 80 y 95% de la gente tiene que ser inmune para que este sea un periódico de ayer, para que este ya no sea un tema relevante y nadie va a estar hablando del tema, como nadie habla de la gripe española.
se le pegó al mundo por un periodo de un poco más de 2 años, pero pues se acabó y ya más nunca hablamos de ella. Bueno, pero mató a 80.000 venezolanos. Increíble, increíble. Mató a 50 millones de personas. Y en Venezuela había en ese momento 2 millones de personas. 80.000 es, imagínate tú, lo que significó. Que de paso, no apareció en España, tengo entendido, sino en los Estados Unidos. Pero continuemos. Entonces, mira, exacto. Salió de Kansas y bueno, pero bueno. Entonces, 85%, pongamos ese número. Entonces la pregunta es qué tan lejos, qué tan cerca estamos del 85%. Y esa es otra pregunta que también es difícil de responder, porque sabemos cuántos casos confirmados hay en cada país, pero los casos confirmados son una fracción de los casos, porque no todos los casos fueron confirmados. Y entonces, ¿cuántos son los casos? Pues no sabemos, pero hay un test que llaman un test serológico que hacen con sangre para ver si la persona ya tiene los anticuerpos contra el coronavirus. Y ha salido recientemente 4 estudios de estos muestras aleatorias de la población, estos test serológicos, uno sobre Francia, uno sobre España, uno sobre Nueva York y uno sobre Boston. El de Francia dio que los franceses, para la fecha del estudio, que era a principios de mayo, el 5% tenía inmunidad. Para España, que también tiene como 2 semanas ese estudio, es como el 6%. Para Boston fue como el 9%. Y para Nueva York fue como el 21%. Quiere decir que en las zonas más impactadas, más afectadas, donde ya ha muerto una cantidad enorme de gente, Estados Unidos estaba, que hoy vi esta mañana, en 94.000 y tantos. Probablemente para cuando mucha gente vea este video, vamos a estar por encima de los 100.000, trágicamente. Pues en esos países más impactados, estamos como al final del primer inning, de pronto empezando el segundo inning del partido, ¿ok? Quiere decir que queda mucha infección por delante para llegar al 80 y pico por ciento, o mucha necesidad de vacunación para llegar al 80 y pico por ciento. Eso quiere decir que una de las ideas que tenía la gente, que bueno, que aquí vamos a hacer una cuarentena por 3 semanas y después la extendimos a 6 semanas, después la extendimos a 2 meses, ahora la extendemos a 3 meses, que después de eso se acabó el problema y volvemos a la normalidad. Pues no, después de esas cuarentenas vamos a estar en una situación donde el virus va a estar presente y no vamos a tener el 80 y pico por ciento de la población inmune, de modo que si regresamos a la normalidad, regresamos a un crecimiento exponencial de la pandemia. O sea que no podemos desentendernos de la enfermedad por un buen tiempo todavía. Estamos al final del primer inning. Entonces, ¿cuál fue la estrategia más o menos que se ideó la gente en el mes de marzo? Y la gente, quiero decir, los epidemiólogos, en ese momento, como era totalmente nuevo y los epidemiólogos y los economistas no nos hablábamos, porque no teníamos nada de común de qué hablar, pues ellos propusieron esta idea que lo llaman el martillo y el baile. ¿Okay? Que ibas a arrancar con una cuarentena, la cuarentena le iba a dar un martillazo al virus y iba a bajar el número de casos y el número de muertes, y al final de la cuarentena iba a haber poco virus y entonces íbamos a estar bailando con el virus, autorizando ciertas cosas, mirando si funciona o no, prohibiendo otras, etcétera, hasta de pronto que se descubra, se desarrolle la vacuna, o que por lo menos se desarrolle un tratamiento que haga que el virus no te impacte mucho, no te mate, no te deje de secuelas importantes, no te sientas demasiado mal. De modo que ganamos tiempo
para que aparezca una respuesta tecnológica. Esa estrategia funcionó muy bien en algunos países. Funcionó muy bien en algunos países. Es una estrategia que hubiese funcionado aún mejor si lo hubiésemos adoptado una semana antes o 2 semanas antes. Porque como estas cosas son de crecimiento exponencial, una semana o 2 semanas es mucho. ¿Okay? Acaba de salir un estudio en Estados Unidos que si Estados Unidos hubiese adoptado las medidas de distanciamiento social y la cuarentena una semana antes, hubiese tenido 36,000 muertos menos. Entonces, para el, no sé, el 5 de mayo, o sea, hoy serían aún más las muertes menores. Pero bueno, el caso es que esa estrategia funcionó en España, por ejemplo. En España llegaron a 870 muertos diarios a principios de abril. Déjame decirte un poco una cosa, o sea, esta enfermedad típicamente tú te infectas, empiezas a tener síntomas como a los 5 días y en promedio la gente se muere como 13 días después. O sea, más o menos entre infección y muerte hay en promedio 18 días. Hay gente más, gente menos, pero digamos en promedio 18 días. Entonces, claro, si tú adoptas una encerrona, una cuarentena, hoy, pues en los próximos, y suponte que eso detiene completamente la transmisión, ¿ok? La detiene completamente, pues mañana todavía vas a ver gente con síntomas, que recién aparece con síntomas, y pasado mañana también, y al día siguiente también, porque esos se infectaron hace 5 días, y no más 5 días en que aparezcan los síntomas. Pero al 5.º día, ¿verdad? O al 6.º día, ya, digamos, 5 días antes, estabas en cuarentena, y si la cuarentena era perfecta, pues nadie te contagió, tú no contagiaste a nadie. Claro, las cuarentenas no son perfectas, y de pronto, qué sé yo, tú tenías un miembro de la familia que está infectado y te infectó. Pero entonces, por eso estas cosas, digamos, no caen súbitamente, ¿no? Sino que se demoran en caer. En promedio, entre que los países adoptan la cuarentena y que las muertes llegan a su pico, terminan pasando en promedio en algunos países, por ejemplo en Francia fue 20 días, en Italia fue 18 días, en España fue como 15 días, en Israel fue 11 días, ¿no? Pero tú adoptas la medida, y no puedes detener la dinámica en la que venía, pero eventualmente la detienes. ¿Por qué? Porque la gente está encerrada, no está encontrándose con otra gente, entonces no le está pasando el virus a otra gente, el virus no tiene dónde vivir, la persona si ya está enferma, pues o se murió o se recuperó, pero en cualquiera de los dos casos el virus ya no puede vivir ahí. Entonces, en países tan diversos como España, Italia, Francia, Albania, Jordania, Israel, Belice, Costa Rica, Uruguay, pues ellos adoptaron Tailandia, adoptaron la cuarentena, siguió subiendo unos días la cosa y después se puso a bajar. Y hoy, por ejemplo, España, que tenía 870 muertos en promedio en los 3 días alrededor del 1 de abril, pues en los últimos 3 días ha tenido 77 muertos. O sea que el número de muertos ha caído en más de un 90% en España. Hay países como Albania que no han tenido un solo muerto en el mes de mayo. Hay países como Belice que no han tenido un solo infectado en el mes de mayo. ¿Ok? Entonces la estrategia, un martillazo al virus, y después entonces tú empiezas a reabrir con cuidado, porque tú sabes que si el virus empieza a crecer exponencialmente otra vez, regresas a una situación de crecimiento exponencial donde se va a enfermar mucha gente. Y eso, digamos, muchos países están en eso, reabriendo y viendo a ver cómo se baila con el virus. ¿Okay? Entonces el martillo y el baile.
Pero hay otros países, bueno, hay unos países medio locos como Brasil, que no cerraron y hoy están teniendo como 1000 muertos al día. ¿Okay? Pero hay países que muy responsables, que fueron muy rápidos en cerrarse, en adoptar cuarentenas, muy rápidos, se portaron muy responsablemente, hicieron las cosas muy bien, pero en la cuarentena el virus siguió creciendo exponencialmente. Y entonces, a pesar de que llevan en cuarentena desde alguna fecha en el mes de marzo, México puso la cuarentena el 2 de abril, de los últimos que la puso. Pero a pesar de que pusieron la cuarentena no hizo que el número de casos empezara a bajar, sino que siguió creciendo exponencialmente. Esa pregunta de por qué es la pregunta de las 60,000 lochas. Explícale a la audiencia joven que era una locha. Okay. Pero bueno, o sea, en saber la verdad de la respuesta a esa pregunta, se nos van muchas vidas. O sea, es realmente una pregunta sumamente importante. Pero déjame decirte algunos de los países que, a pesar de haber hecho las cosas bien, no han podido bajar el número de casos. Chile todavía está en crecimiento exponencial, trató de abrir y se le dispararon los casos. Perú, país que ha hecho las cosas relativamente, o sea, bien, encerrona, la gente decidió las cosas muy estrictas, etc. Colombia, ¿qué te digo yo? Honduras, El Salvador, a pesar de la cuarentena, no han podido detener el crecimiento de los casos diarios y de las muertes diarias. Hay países como Panamá, que está al lado de Costa Rica. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, Panamá tiene 4. Costa Rica tiene, ¿qué te digo yo? 10 casos al día. Panamá tiene 70 casos al día. Pero lo tienen ahí aguantadito en cuarentena. Entonces, claro, si tú te dices que aguantadito, pero no cae. Cuando cae es porque el factor R baja por debajo de 1. Quiere decir que si tenías 4 personas enfermas, esas 4 personas van a contagiar a 2, y esas 2 van a contagiar a 1, y ese 1 va a contagiar a medio, etc. Entonces, si el R es menor que 1, que es lo que pasó en España en los números que estaba dando, pues el número de contagiados decae exponencialmente, se vuelve más chiquito, y por eso es que pasó en España 870 y tantos a 77, ¿no? En ese periodo entre digamos, principio de abril y hoy, en esas 6 semanas. Eso no pasó en Honduras, eso no pasó en Panamá. Los casos están ahí medio estabilizados. Entonces, claro, ellos tienen el temor de que si abren, pues van a crecer los casos y van a estar en una situación muy grave. Entonces, muchos de los países que conocemos, ya los que más o menos le creemos los datos, han impuesto cuarentenas, pero esas cuarentenas no han funcionado como se esperaba. O sea, el martillo no funcionó. O sea, no es que no haya funcionado, obviamente, probablemente lo que ha hecho es hacer que el crecimiento del virus sea mucho más lento de lo que hubiese sido, pero al final las cuarentenas no son sostenibles, y al final de la cuarentena, la gente vive del día a día, no lo puedes tener encerrado en su casa porque no come. Entonces van a salir de la casa, no vas a poder sostener la cuarentena. Parte de la estrategia que han tenido los países es de transferirle dinero para que no tengan que salir a trabajar, para que tengan de qué vivir durante la cuarentena, pero los gobiernos no tienen cantidades infinitas de dinero que transferir, entonces eventualmente no pueden sostener esa estrategia. Entonces el reto que tenemos en muchos países de América Latina es que, y no en todos, porque en Uruguay funcionó, o sea, Uruguay, tú sabes, uno de los chistes de mi hija Joana, para explicarle al público americano qué es Uruguay, entonces le dice, bueno, Uruguay es el Canadá de Argentina.
El Canadá de Argentina. Los canadienses que están aquí al lado son casi indistinguibles de los americanos, solamente que son más buena gente, más simpáticos, más abiertos, etc. Entonces el Uruguay es el Canadá de Argentina. En Uruguay funcionó muy bien, y en Uruguay están en 7 casos al día, 8 casos al día, 5 casos al día. Claro, y eso es lo que te permite, es que cuando tú llegas a esos números, cada vez que te encuentras con un caso, haces el testing, ¿no? Del examen del coronavirus, y después le preguntas a la persona dónde has estado. Contactan a todas las personas con las que han entrado en contacto y los ponen en cuarentena para que no infecten a otros. O les hacen el testing para saber si ellos fueron infectados, y si fueron infectados, entonces les mandan a quedarse en cuarentena. Y eso hace que el virus no tenga dónde vivir, porque infectó a una persona, pero esa persona no interactúa con otra gente, entonces, bueno, no va a infectar a más nadie. Pero ¿cuál es el reto? Que ibas a hablar del reto para Latinoamérica en este momento. Sí. Bueno, por eso mismo voy. Que si tú... No te estoy apurando, pero el que tiene escaso tiempo dicho por ti antes de la conversación fuiste tú. Exacto. Nos quedan 25 minutos. Pero el caso es que cuando funciona el martillo, te ponen una situación donde tú tienes la capacidad de cada vez que aparece el virus otra vez, le das un martillazo. Y la forma de darle el martillazo es que haces esto que en inglés llaman testing and contact tracing, o sea que haces el examen y a la persona, y si da positivo, le buscas todos los contactos que ha tenido y le haces el examen a esas personas, y si dan positivo los mandan a encerrarse por 14 días hasta que ya no tengan, hasta que no den positivo. Eso, por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando en 13 países, asesorándolos en la estrategia de cómo manejar esta pandemia. Y estas son todas, yo no sabía mucho de epidemiología en el mes de marzo, y esto es más o menos todo lo que he aprendido desde entonces, pero estoy trabajando para que sepamos en Honduras, en El Salvador, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en República Dominicana, en Albania, en Jordania, en Arabia Saudita, en Etiopía, en Sudáfrica y en Namibia. Entonces, en ese conjunto de países hay una diversidad enorme de experiencias. 15 en total, ¿no? No, acabo de nombrar 12. Creo que, bueno, sí, dejémoslo en 12. Y entonces, te cuento 2 anécdotas de Albania. Una de Albania y una de Jordania. Pues en Albania pusieron la encerrona bien temprano. El líder de Albania, el primer ministro, que se llama Edi Rama, con el que he estado trabajando desde el año 2013, pues actuó antes que los demás, la puso antes que muchos países, antes que Francia, antes que muchos países en Europa. Albania está al lado de Italia, y Italia fue catastrófico. En Albania lo puso temprano, cerró las fronteras del país, puso la cuarentena, logró detener los casos, y ahora están teniendo, tú sabes, menos de 10 casos al día. Entonces, claro, le diste su martillazo al virus, y como te dije antes, 0 muertos en el mes de mayo. Su último muerto fue el 30 de abril. Entonces, ahora están abriendo la economía. Entonces, abren la economía y aparece un caso en una ciudad de una persona que trabajaba en una fábrica de confección. Bueno, entonces aparecieron ahí 12 casos de esa fábrica de confección. Entonces detectaron cómo es que la gente se está infectando. Y bueno, cerraron la fábrica, cambiaron los protocolos, etcétera, y pararon el virus en esa instancia. En Jordania, lo mismo, bajaron enormemente los contactos, reabrieron la economía, y bueno, les apareció unos casos en una ciudad,
hicieron el análisis y resulta que eran 2 camioneros que vinieron de Arabia Saudita que estaban infectados. Fueron a sus casas, abrazaron a todo el mundo, infectaron a todo el mundo, pues, pero lo detectaron, los encerraron y están bajo control de la situación. Eso es lo que ocurre cuando funciona el martillo. Cuando no funciona el martillo, esta estrategia se vuelve imposible porque los números son demasiado grandes. No tienes demasiada gente a que seguir, a hacer el testeo y después a toda la gente con la que entró en contacto, hacer el testeo a ellos. Necesitas un ejército muy grande de gente. No se hace posible. De hecho, uno de los estados menos efectivos en esto es el estado de Massachusetts, donde yo vivo, donde llegamos a tener 300 muertos al día y ahora tenemos 70 muertos al día, pero siguen habiendo 5,000 casos al día. Entonces, 5,000 casos al día, o sea, es un ejército de gente que necesitarías para hacer tanto los exámenes como el traceo de todas las personas a las que has entrado en contacto. Entonces, en América Latina, y yo creo que Venezuela, yo no le creo los datos a Venezuela, pero creo que vamos a tener ese problema. Tenemos la situación en la cual llevamos unas cuarentenas largas ya. La gente no aguanta más la cuarentena. La cuarentena no rindió los frutos que se esperaba. Y estamos en una situación de enorme fragilidad porque no podemos abrir, o sea, si abrimos la economía, se dispara la enfermedad y si no abrimos la economía, nos morimos de hambre. Y ese va a ser un reto, una decisión o un manejo que va a ser extremadamente difícil. Pero este virus, y hemos hablado hasta ahora solamente de temas epidemiológicos, este virus tiene impactos económicos que los vamos a separar en 2, en directos e indirectos. ¿Okay? Directos es las consecuencias económicas de manejar el virus, o sea, de la presencia del virus en tu país. Y los indirectos es la consecuencia de la presencia del virus en el resto del mundo y no en tu país. Entonces, es como si tu país fuese inmune al virus ya, pero el resto del mundo está peleando con el coronavirus, ¿qué le pasaría a tu país? ¿Okay? Entonces, son los dos temas económicos. Bueno, tú pones una encerrona, una cuarentena, pues la gente no sale de su casa, no cierran los restaurantes. Yo estoy dando clases por Zoom. Harvard está cerrado desde bastante antes de que el Estado haya cerrado, hayan impuesto una cuarentena. Harvard sabía cómo venía la cosa y creo que cerró como el 17 de marzo, pero el Estado cerró como el 20 y pico de marzo. Y no han reabierto. Y aquí el martillo no funcionó muy bien. No ha sido tan efectivo como en otras partes. Pero en todo caso, más efectivo, menos efectivo, 35 millones de americanos pidieron compensación por desempleo en un periodo de 2 meses. Es el aumento más grande del desempleo en Estados Unidos de la historia. El único país que yo conozco en América Latina que tiene una encuesta de hogares que cubre el mes de abril es Perú. Y ahí se disparó, o sea, 1.200.000 limeños perdieron el empleo en una ciudad que tiene algo más de 8 millones de habitantes. Entonces, ha habido, o sea, un colapso de la actividad económica, un aumento brutal del desempleo, donde, y eso obviamente que si cae la actividad económica, sube el desempleo, la gente no va a tener ingresos, entonces no paga impuestos sobre la renta, no paga el IVA, etcétera. Caen la recaudación fiscal de los gobiernos. Y los gobiernos, claro, en medio de la pandemia, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de aumentar la capacidad del sistema de salud, están tratando de aumentar la capacidad de hacer test del virus y seguimiento de la gente, etcétera, y hacer cumplir las cuarentenas, ¿no? Y además están tratando de transferirle dinero a la gente para que tengan de qué vivir porque están encerrados y de ayudar a las empresas para que no quiebren.
Entonces, o sea, darle créditos, garantías, etcétera, para que no quieran. Y todo eso cuesta dinero. Todo eso cuesta dinero. Y los países se distinguen en cuánto dinero pueden poner sobre la mesa. Estados Unidos, en los primeros 2 meses de la pandemia, o sea, en marzo-abril, puso sobre la mesa 3, lo que los americanos llaman trillones, lo que nosotros llamamos billones, pero llamémoslo 3 millones de millones de dólares. 3 millones de millones de dólares. Y eso es un monto enorme, porque el PIB de Estados Unidos serán 20 millones de millones, o sea, 3 sobre 20 es 15% del PIB. Eso es una cifra estratosférica, 15% del PIB, pero eso nada más cubría como un trimestre. Y ahora están hablando de 3 trillones adicionales. O sea que eso de pronto va a terminar siendo la mitad de lo que necesitaban. Y eso permite que en Estados Unidos mucha gente esté recibiendo cheques, ya sea porque no perdieron el trabajo, ya sea porque perdieron el trabajo, ya sea porque le están mandando $1,200 a todo el mundo. Y eso ha hecho que, bueno, que hay un daño económico en la producción, esto y lo otro, pero la gente está protegida por el Estado. Eso supone un Estado que tiene una gigantesca capacidad de endeudarse y movilizar recursos para dárselo a la gente en un momento de crisis. En los países de América Latina hay unos países mejor manejados que otros, que tienen más capacidad de endeudamiento que otros, o sea, que se portaron bien en el pasado, los consideran buenos créditos y por lo tanto ahora todavía se pueden endeudar. Es el caso de Panamá, el caso del Perú, es el caso de Chile, obviamente, es el caso de Paraguay, pero obviamente no es el caso de Argentina, no es el caso de Ecuador, no es obviamente el caso de Venezuela. Venezuela no tiene dónde sacar un mango, no tiene reservas, no tiene capacidad de endeudamiento. Entonces la única fuente de financiamiento que tiene es la maquinita de hacer dinero, que es lo que causa, entonces se dispara el dólar, se dispara la inflación, etc. Entonces, eso hace que los países de América Latina tengan una situación epidemiológica, no todos, no Costa Rica, no Ecuador, no Costa Rica, no Uruguay, no Belice, pero sí, o sea, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, Brasil. Entonces se encuentran que tienen un problema epidemiológico más serio en un gobierno que tiene menos capacidad de ayudar a la gente. Claro, si tú ayudas a la gente, de pronto la gente se queda en su casa. Pero si no tienes cómo ayudar a la gente, de pronto la gente no tiene cómo quedarse en casa. Y colapsa, digamos, todo el tema de la cuarentena. Ese es parte del dilema o el reto que tiene América Latina por delante. Y la otra parte del reto que tiene América Latina por delante es que es lo que esto llamamos el efecto indirecto del COVID-19, ¿no? El efecto indirecto es el impacto que tiene en el resto del mundo. Y el resto del mundo está produciendo la recesión más grande desde la Gran Depresión del 29, y probablemente ya veremos si es más grande o no es más grande que la del 29, pero va a ser de ese orden de magnitud en el mundo. Y eso obviamente hace que caiga la demanda de muchas cosas, entre ellas la demanda de petróleo. Y esa demanda de petróleo hace que entonces caiga el precio del petróleo. Y con esa caída del precio del petróleo, pues hace que sobre petróleo no haya dónde ponerlo y los productores de petróleo corten la producción. Por ejemplo, Arabia Saudita estaba produciendo 10 millones y medio de barriles. Hubo una crisis con Rusia, etcétera. Ellos dijeron, vamos a producir 12 millones y medio de barriles. Cuando colapsó el precio, pues llegaron a un acuerdo con los rusos y con el resto de la OPEP, y ahora anunciaron que para junio van a producir 7 millones y medio de barriles. Es decir, van a dejar 5 millones de barriles al día sin producir para tratar de sostener el precio, y aún así el precio que estaba en 68, el Brent, antes de
antes del coronavirus, ahora está como en 32. Entonces tienen menos producción de petróleo a un precio mucho más bajo. Eso es un shock que le pega a los países productores de petróleo, pero también le pega a los países productores de cobre, de hierro, etc. Entonces, ese es un primer impacto sobre tu país, que no tiene nada que ver con si tu gente se enferma o no, sino tiene que ver con el impacto de este virus en el resto del mundo. Segundo impacto es que, bueno, desapareció el transporte aéreo. O sea, aquí los países cerraron su frontera, aquí nadie se mueve, entonces viajes, turismo, etcétera, desapareció. Entonces, bueno, cosas como en Panamá, el aeropuerto de Tocumen, Copa, que era el regional headquarter tú sabes, de toda América Latina, bueno, eso está cerrado. Pues los países que dependen del turismo, República Dominicana, Belice, que controló perfectamente la pandemia dentro de Belice, bueno, pero ellos, 24% del Producto Interno Bruto de Belice es turismo. Entonces, cero turismo. Que si la ciudad de Cartagena en Colombia, Machu Picchu, Cusco, Galápagos, o sea, todo eso, cero turismo internacional. Y probablemente poco turismo interno porque también hay restricciones a la movilidad interna. Ese es un segundo shock gigantesco, ¿no? El tercer shock es el shock a las remesas. Hay países como El Salvador, Honduras, Guatemala, que tienen como 20 puntos del PIB, 20% del ingreso nacional son las remesas. Y de los datos que tenemos de abril, esas remesas han tendido a caer como 40%. Entonces es un shock gigantesco para esos países. Y Venezuela, que también vive de las remesas que mandan los 5 millones de venezolanos en el exterior, pues hemos visto que esos venezolanos están en dificultad, no pueden mandar la misma cantidad de dinero de antes y algunos de ellos incluso se están regresando al país. Entonces, esos son shocks muy grandes a la actividad económica que llevan a que se contraiga la actividad económica, caiga la recaudación fiscal de los gobiernos y los gobiernos en un momento donde tienen que manejar la crisis tienen menos ingresos. Entonces, claro, quieres gastar más, tienes menos que te está ingresando, la solución es pedir prestado, pero bueno, unos tienen la capacidad de pedir prestado porque son solventes y otros no. Entonces, ¿qué sigo? Perú, que es solvente, pues dijo, yo voy a poner sobre la mesa 12% del PIB, que son cantidades casi americanas de apoyo, de asistencia, pero hay países como Ecuador que no tienen la capacidad de endeudarse y dependen del apoyo financiero internacional. Entonces, en este momento realmente es muy, pero muy importante que la comunidad internacional genere la capacidad de apoyar financieramente a los países porque tienen necesidades mayores de gasto para atender la pandemia, tienen recaudación fiscal mucho más chiquita por los mecanismos que he hablado y algunos de ellos no tienen la capacidad de pedir prestado en los mercados. Y en este momento los organismos de la comunidad internacional están funcionando, pero con muy poco liderazgo por parte de los países. El presidente Trump no ha liderado al mundo, más bien está peleando con el mundo. O sea, la última idea que se le ocurrió fue cortarle el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia porque no le gusta cómo habla, que no critican lo suficiente a China. O sea, como que si eso salvara vidas, ¿no? Entonces nos deja en un mundo con muy poco liderazgo internacional, en un momento donde haría falta mucho liderazgo internacional para movilizar los recursos para ayudar a los países a enfrentar esta situación. Entonces creo que van a haber países en América Latina donde no vamos a poder controlar la pandemia y se nos va a enfermar el 85% de la gente. Y no lo vamos a poder detener. Vamos a tratar, pero que sigo con cuarentenas y demás, pero la gente no nos va a parar.
porque no tenemos cómo compensarlos para que se queden en su casa. La economía va a estar funcionando muy mal porque la gente va a tener miedo de salir y de interactuar y demás, entonces muchas actividades se van a ver negativamente afectadas. Y creo que va a ser una situación de extrema dificultad, una situación que sería mucho más manejable con mucho más apoyo financiero internacional. Y parte de las cosas en las que he estado es tratando de hacer lobby, y escribí una carta abierta con los expresidentes Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso, Juan Manuel Santos y Ernesto Zedillo, y un grupo de como 10 exministros y expresidentes de bancos centrales de América Latina para definir una agenda, y también participé en la elaboración y firmé una carta que terminó siendo presentada por Gordon Brown para mover al G20 a tratar de buscar soluciones más internacionales. Pero en ese estamos, es un momento único de enormes riesgos, de decisiones muy difíciles en los países, donde tenemos que estar aprendiendo todos los días de todas las opciones que tenemos por delante, y creo que va a haber un antes y un después del año 2020 en el mundo. Y más o menos, ¿cómo previenes que va a ser o vislumbras que va a ser ya el 2021? Mira, yo creo que todo, o sea, el mundo, yo creo que puede llegar a una cierta recuperación más acelerada después de la vacuna, después de que se vacune mucha gente. Yo no creo que se va a recuperar las líneas aéreas, los viajes internacionales, el turismo, hasta que no haya una vacuna y unas certificaciones de que te vacunaste. Tú y yo somos de la edad en la que para viajar había un certificado yo tengo un certificado amarillo de la fiebre amarilla, uno tenía que inyectarse y mostrar el certificado y llegar al país, o si no, te inyectaban al llegar al país, etcétera. Eso, vamos a regresar a algo así, o sea, vas a tener que inyectarte contra el coronavirus antes de poder viajar internacionalmente, y eso yo creo que con suerte nos va a tomar el 2021. Entonces yo creo que con suerte la recuperación del turismo, los viajes, etcétera, es para el 2022. Creo que la recuperación del 2021 probablemente va a haber una cierta recuperación con respecto al foso, pero no vamos a llegar al año 2019, sino en el año 2023 o 24 por ahí. Entonces esto va a ser una crisis relativamente prolongada. Vamos a tener en muchos países de América Latina desempleos por encima del 20%, cosa que no hemos visto, etcétera. Creo que eso va a producir enormes tensiones sociales, que vamos a tener que ser inteligentes en cómo las administramos y cómo las manejamos. Pero creo que nos viene un periodo más o menos duro. Bueno, pues muchas gracias por esta visión tan amplia y tan clara de lo que es este coronavirus y sus consecuencias. Perdón. Déjame decir un par de cosas sobre Venezuela. Uno, yo creo que Venezuela un poco está retrasado en la expansión de la pandemia por varias cosas. Primero, porque el país ya estaba muy desconectado del mundo. O sea, habían muy pocos viajes, líneas aéreas que viajaban a Venezuela, muy poca gente viajando. Entonces, el virus llegó más lento, o sea, llegó mucho más rápido a Panamá o llegó mucho más rápido a Nueva York porque está muy conectado el mundo. Segundo, o sea que en ese caso la virtud fue un dolor de cabeza. En segundo lugar, porque bueno, en Venezuela no hay gasolina, entonces no hay forma de moverse, ¿no? La actividad económica está muy deprimida, me dicen. O sea que un día de semana en Caracas se parece a un día domingo de antes. Entonces, esas cosas que reflejan una falta de funcionamiento del país, pues le complican la vida al virus.
Pero igual, la cuarentena está dando la sensación de que el factor R está por encima de 1 y hay un crecimiento exponencial de la pandemia. Y la cuarentena no la van a poder mantener, van a enfrentar una situación muy parecida a los retos que estoy hablando. Y esto ocurre en un momento donde colapsó el precio del petróleo y eso también reduce los ingresos del país. Entonces yo creo que este gobierno no va a poder con esta pandemia. O sea, o mata al país o mata la pandemia. En este momento está matando al país, ¿no? Entonces, creo que se hace tanto más importante para Venezuela que haya una transición política, que esa transición política llegue a un gobierno que pueda tomar decisiones, que pueda comprometer internacionalmente al país, que nos permita convencer al resto del mundo de que necesitamos ayuda financiera, sino que nos pueden prestar dinero que nosotros vamos a devolver y vamos a tener la capacidad de devolver porque vamos a estar manejando las cosas en el país de manera diferente. Y antes eso era importante para la vida de los venezolanos, para la prosperidad de los venezolanos, para la capacidad de soñar de los venezolanos, pero ahora se vuelve además un problema de vida o muerte, ¿no? Sí, pero ¿existe el suficiente dinero en organismos internacionales como para esos préstamos ahora que todos los países están pidiendo a raíz de la crisis mundial esos préstamos? Mira, en este momento te tengo que dejar porque en una reunión con el Fondo Monetario Internacional y uno de esos países donde estamos negociando, ya le dieron dinero y le van a dar más dinero. Pero todavía, o sea, el Fondo Monetario habrá asignado 100.000 millones de dólares, pero tiene 1 millón de millones de dólares que prestar y si se le acaba va a haber mucha presión para que tenga más dinero. De modo que yo no me preocuparía. De ese problema no voy a perder el sueño. Tengo muchas otras cosas que nos van a hacer perder. Pero con esa respuesta vamos a perder menos el sueño porque entonces es posible que exista ese dinero a pesar de que todo el mundo lo está pidiendo. Sí, sí. O sea, nuestro problema es Maduro. No es que falte dinero en el mundo. Nuestro problema es Maduro, pero Maduro hay que sacarlo y tener un gobierno que pueda tomar decisiones. No un gobierno donde, tú sabes, hay que poner de acuerdo a 100.000 personas para comprar un lápiz, ¿no? O sea, un gobierno que pueda, que deleguemos cierta autoridad para que pueda manejar esta situación. Y creo que tenga base, ¿no? Y creo que ese es el reto del país y hubiese sido magnífico haber salido de Maduro hace un año, estaríamos en otro momento ahora y con otras capacidades, pero es una lástima que no lo hicimos antes. Hoy es tanto más importante hacerlo. No nos podemos dar el lujo de darle más tiempo a este grupo de criminales que dirigen a Venezuela. Entiendo entonces, y me perdonas, que no puede ser tampoco, en vista de la crisis nacional y mundial, un gobierno como los últimos que hemos tenido en eso que ellos llaman la Cuarta República, sino que tiene que ser un gobierno más duro, más estricto. No es duro y estricto, pero un gobierno, o sea, los gobiernos con los que yo trabajo son democracias, pero han manejado la crisis con tanta credibilidad ante la población que la población los deja tomar decisiones. O sea, los gobiernos se han fortalecido, muchos de ellos, por lo bien que han hecho las cosas. El gobierno de Albania, el gobierno de Jordania, se han fortalecido porque la gente percibe que hicieron bien las cosas. Bueno, Ricardo, gracias de verdad. Un abrazo y quedamos pendientes para otros programas, ¿sí? Okay. Hasta luego. Ricardo Hausmann.